Bueno, pues nos da mucho gusto que ya estamos de nuevo en una tarde más de Shabbat aquí en la congregación Proyecto de Vida. Y desde aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, les mandamos un saludo a las personas que van a ver la grabación de este video, de esta enseñanza, a través de nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. A quienes invitamos, bueno, a que vean esta grabación, la compartan si les gusta, nos dejen sus comentarios sobre lo que estamos compartiendo. Esperemos que más personas sean edificadas con estas enseñanzas, que si bien nos toman bastante tiempo prepararlas, pero lo hacemos con todo nuestro corazón para compartir la verdad de las Escrituras bajo el contexto del pensamiento hebreo original. Soy el pastor Juan González y bueno, pues aquí dando la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en este Shabbat, en esta tarde. Vamos rápidamente a pues comenzar con otro tema más de esta última serie que hemos estado grabando y de lo cual voy a compartir enseguida cuál es el nombre de esta serie que muchas personas han estado viendo, por cierto, y esperamos, bueno, no solo que recomienden nuestro canal, que más gente se suscriba, comente, comparta estas enseñanzas que son esenciales para la formación en la fe y sobre todo, pues, en este tiempo final donde pues hay muchas enseñanzas erróneas. Y rápidamente voy a compartir pues la pantalla de esta serie que llevamos ya hoy, el 10º tema de esta serie que hemos llamado ¿Qué pasa después de la muerte según las Escrituras? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? Y todo esto hemos estado dando respuesta a lo largo de 9 semanas. Este ya es el décimo tema, sí, que vamos a estar compartiendo y esperamos que la gente se interese, porque díganme si no, a la gente le interesa no solo lo que pasa en esta vida, sino qué pasará después de morir, porque pues después de morir nos espera mucho más tiempo. La vida realmente es corta, es pasajera, y debemos de saber lo que la Escritura enseña, qué sucede después de morir. Y bueno, ya hemos estado dando toda una serie de temas sobre lo que es el infierno, ¿verdad? Ya dimos 9 temas donde hablamos de que la idea del infierno pues es una idea no bíblica. Y hoy vamos a empezar con otros temas que tienen que ver ahora con la idea de un cielo. Y aquí voy a presentar el primero de estos temas. Vamos a ver como unos 6 temas relacionados con el tema o la creencia que hay un cielo, un paraíso, a donde va la gente justo al morir. Yo quiero empezar con un primer tema que para muchos a lo mejor ya es conocido. Dentro de las creencias en el cristianismo pensábamos que mucha gente estaba ahora en el cielo, que mucha gente al morir se va al cielo, claro, la gente que pues se ha arrepentido, que ha creído en el Señor, que ha caminado con Dios, pero también hay muchos pecadores que pensábamos estaban allá en el cielo. Y uno de ellos, quizás de los más conocidos en la Biblia, el ladrón que fue crucificado junto con Yeshua y otro compañero más, otro ladrón, cuando estuvieron justo ahí crucificados. Y en este tema que voy a compartir, lo he llamado a manera de pregunta, ¿fue al cielo el ladrón crucificado? ¿Usted qué piensa? ¿Será que él, como muchos otros, están en el cielo porque se arrepintieron? Porque así es la creencia, ¿no? Popular, que si tú te arrepientes y buscas al Señor, aun si es poco antes de morir, tienes la oportunidad de ser perdonado y alcanzar la salvación, y cuando te mueras, te vas al paraíso. Vamos a ver si esta creencia tan popular es cierta según las Escrituras. El tema pasado, el tema anterior, al cual por cierto recomendamos a las personas que van a ver la grabación de este video que lo vean, porque es muy importante. El tema anterior fue qué dice la Biblia sobre el destino final de los incrédulos, los que no se arrepienten, los que insisten en seguir pecando y fuera de la voluntad de Dios. Y la pregunta también era, ¿van a ser aniquilados o van a pasar la eternidad en un castigo? Porque esta es otra de las preguntas que la gente se hace, ¿verdad? Si alguien no creyó en el Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a estar toda la eternidad en un infierno de tormento o al final va a ser destruido? Y esto ya lo compartimos, la respuesta a estas preguntas en el tema anterior. Y bueno, rápidamente, vean, quiero empezar esta nueva serie de temas respondiendo esta pregunta. ¿Habrá un cielo para los justos al morir?
Y bueno, como ya se explicó ampliamente en esta serie y dimos ya 9 enseñanzas sobre el tema del infierno, dijimos que el infierno no es un lugar físico de tormento actual para las almas de los impíos que al morir se van allá a sufrir. En un tormento donde hay llamas, donde hay gusanos, donde hay azufre, fuego y azufre, como muchos creen que la gente está ahorita en el infierno, ¿eh? Y de hecho nos ha tocado conocer creyentes que dicen, pues pobrecita mamá, ¿verdad? Pero si supiera que su hijo ya está en el infierno. Y ya pudimos ver a través de 9 enseñanzas que este infierno como un lugar literal de tormento no existe. Es una creencia producto de la mitología y de creencias no bíblicas que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo, pero esto no está afirmado o comprobado, respaldado por las escrituras. Ahora la pregunta es, ¿y los justos? ¿Ellos iban a ir al cielo al momento de morir? Es la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a adentrarnos a otra serie de temas para dar respuesta a esta pregunta y analizar con detalle aquellos pasajes que son usados, oiga bien, por muchos para afirmar que los creyentes van al cielo al momento de morir y de manera consciente. Esto es, que después de que esa lucecita que dicen muchos se ve como un túnel al momento de morir, del otro lado, si eres un creyente, un hijo de Dios, te espera el cielo, ¿verdad? Algunos dentro del catolicismo creyeron muchos que en la puerta va a estar San Pedro dando la bienvenida. Pero lo cierto es que dentro de la creencia popular hay esa idea, te mueres, si has creído en el Señor y te arrepientes y vas a ir al cielo de manera inmediata a gozar del paraíso, ¿verdad? De todo lo que hay allá en el cielo. Así es de que vamos a ver esto, vean, fíjense. Entrando a este primer tema, la pregunta es, ¿está en el cielo el ladrón crucificado? Y esto se basa en la historia que nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y del verso 42 al 43 sucedió esto. Y dijo a Yeshua, el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto lo estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960, que es la versión más popular dentro del pueblo evangélico. Así dice, Yeshua le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si lo leemos así, lo entendemos literal, pues Yeshua le prometió que ese día estaría con él en el paraíso, en el cielo. Y esa es la creencia en la que se ha depositado, bueno, la fe en base a este pasaje. Millones de personas creen que al morir irán al cielo y esta creencia tan arraigada es parte de lo que es la teología cristiana, la creencia popular, sea católico, sea cristiano evangélico, protestante, la gran mayoría van a creer esto, que el ladrón ese mismo día se fue al paraíso con Yeshua. Aquí la pregunta es, ¿se puede usar esta declaración del Mesías en este pasaje para afirmar que toda persona al morir recibe como recompensa el cielo o el paraíso? Como sea que usted le llame. O sea, de este pasaje podemos partir para decir que toda persona que se arrepienta, aún si está en el lecho de muerte y reconoce al Señor, inmediatamente después del otro lado del morir, le va a esperar el paraíso. ¿Usted qué cree? Bueno, lo vamos a comprobar en esta enseñanza. Quiero empezar con algo que ya vimos en un tema, que creo que fue el segundo tema de la serie, sobre la creencia en la inmortalidad del alma. Y ahí le va porque la gente piensa que al morir se tiene que ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Y esto se debe a que existe una creencia muy arraigada de que el alma es inmortal. Y ahí lo subrayo. Es decir, que cuando morimos, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, el cual va a la tumba, y el alma sigue existiendo de forma consciente en algún lugar. Esa es la creencia que teníamos la gran mayoría. El cuerpo se muere, se sepulta, pero el alma va a algún lugar y sigue viva, en el infierno o en el cielo. Y la tradición cristiana afirma
que al morir la persona pasa de inmediato al cielo si es creyente o al infierno si no es creyente, según haya sido desde luego su comportamiento en esta vida. Si usted obró bien, si usted fue justo, si usted creyó, si usted se arrepintió, va al cielo. Y si usted fue un pecador que no se arrepintió, va a ir al infierno. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene esa idea? ¿Será que viene de la Biblia o no viene de la Biblia? Ya lo habíamos mostrado en este tema, segundo tema de la serie, por si alguien va a ver esta grabación y quiere verlo con más detalle. El tema se llamó así precisamente, si es inmortal el alma. ¿El alma es inmortal? La pregunta. Ahora, el cristianismo ha difundido la idea de la preexistencia y la inmortalidad del alma. Pero otra vez, ¿de dónde se tomó esa idea? Escuche bien, muchas veces pensamos que lo que creemos ha venido de la Biblia, pero no siempre es así. Usted tiene que cuestionar cada creencia, porque créanlo o no, muchas personas creen en cosas que no están en la Biblia. Y esto es bien importante porque no podemos permitirnos el lujo de estar creyendo mentiras que a veces pensamos que salieron de la Escritura y no es así. Sobre todo, vea, hablando de este tema, porque la Biblia, escuche bien, no habla en ninguna parte, y ahí pongo en letras mayúsculas, en ninguna parte se habla en la Biblia de que el alma es inmortal. Al contrario, ¿qué dice Ezequiel 18:4? He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa, y aquí subrayo, esa morirá. La Biblia dice que el alma también se muere. Entonces, ¿dónde traemos la idea de que el alma es inmortal? De que el alma trasciende después de morir y va a algún lugar. Eso no es bíblico. En esta enseñanza que di con más detalle, doy muchos pasajes que confirman lo que estoy aquí diciendo. Porque también la creencia de que el alma existe antes de que la persona nace, también no es una idea bíblica y mucha gente piensa en eso, ¿eh? Mucha gente dice, antes de que yo naciera, del vientre de mi madre, yo ya existía en alguna parte, el alma mía. Y algunos incluso creen en la reencarnación, que las almas emigran de un lugar a otro en cada vida, según esto. Pero esa es una idea pagana, no es bíblica. Así de que mucho cuidado con esas ideas. Ahora, ¿de dónde viene esto de la creencia en la inmortalidad del alma? Aunque muchos creen que el tema de la inmortalidad del alma proviene de la Biblia, pero debo de aclarar que dicha creencia proviene desde los egipcios. ¿Se recuerda usted para qué embalsamaban los egipcios a sus faraones? Y les construían grandes pirámides y los guardaban en sarcófagos con todas sus riquezas, materiales, joyas y posesiones. ¿Por qué lo hacían? Acuérdense. Porque creían que en el más allá iban a poder disfrutar de todas las pertenencias que les ponían ahí. Se creía que los faraones tenían vida en el más allá. Entonces, esa creencia viene desde las civilizaciones antiguas, los babilonios, los persas, los egipcios, los griegos, los romanos así creyeron. Muchas de esas civilizaciones antiguas, hasta el filósofo griego Platón llegó a decir, fíjese bien, esta cita son palabras del filósofo griego Platón, no es de un cristiano. Fíjese lo que él creía, esto es en el siglo IV, V antes de Yeshua. El alma, decía él, es el verdadero yo del ser humano. Es espiritual e inmortal, pues cuando el cuerpo se destruye en la muerte, el alma abandona sus restos miserables y emigra hacia un más allá, donde recibirá premios o castigos según su comportamiento en la vida anterior. Y yo pregunto, ¿que esto no es lo que cree un cristiano a la manera tradicional? Pareciera que estamos viendo aquí a un cristiano, ¿no? Y el que está escribiendo esto es Platón, filósofo griego. Creía en la mortalidad del alma, que el cuerpo al morir, el alma abandona el cuerpo y emigra al más allá, donde recibe premios o castigos según haya sido su comportamiento. Y eso
lo podemos aquí constatar, no viene de la Biblia, sino de la filosofía griega. Según la influencia griega sobre este tema de la inmortalidad del alma, porque esto ocurrió unos siglos antes de que el Mesías naciera, lo cual quiere decir que ya en la época de Yeshua la influencia griega estaba regada en el mundo, porque los griegos comenzaron a imponer en toda Europa, el mundo en aquel entonces conocido, tanto a nivel cultural como en la evolución de sus creencias religiosas, empezaron a imponer todas sus filosofías. Hay que recordar que desde la época de Alejandro Magno, que fue un conquistador, él no solamente conquistó territorios, sino al lugar donde llegaba y conquistaba, imponía sus creencias religiosas griegas. Por eso es que estas ideas se dispersaron por todo el mundo. Y aquí pongo que la idea griega del alma, que en griego se dice psique, era diferente a la de muchas civilizaciones, incluyendo el pueblo hebreo. El pueblo hebreo no pensaba de la misma manera que los griegos. Sin embargo, filósofos como Platón, Aristóteles, Epicurio y los estoicos formularon sus propias teorías, como esta de la inmortalidad del alma, que desde entonces han influido en gran parte del pensamiento filosófico y religioso occidental hasta el día de hoy. Usted se pregunta, ¿será que estas ideas han influido en el cristianismo que profesa la mayoría de creyentes acá en Occidente? Claro que sí. Y ese es el punto, vean. Esa creencia filosófica de los griegos se transmitió a la fe cristiana. Y este es el punto que muchos no han entendido. Debido a la difusión de toda la filosofía griega en los primeros siglos, en todo el Imperio Romano, esto hablamos ya en la época de Yeshua para acá, dichas ideas fueron tomadas por los llamados padres de la iglesia, del cual ya he enseñado, quienes las introdujeron a la fe, tergiversando el mensaje original sobre este tema. Porque debo decir que los primeros creyentes, según lo relata la misma Biblia en el libro de los Hechos, los primeros creyentes a los que se les predicó fue en Jerusalén, en la tierra de Judea, y todos eran judíos. Los primeros 3,000 y luego 5,000 que recibieron el bautismo eran judíos. Y ellos mantenían sus creencias en base al Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento, a la concepción hebrea de lo que eran estos temas de la muerte. Pero ya después de que los discípulos murieron, los que vinieron después, muchos de ellos que eran creyentes, que venían del mundo gentil, del mundo pagano, muchos de ellos eran romanos, eran griegos, ya no traían la misma cosmovisión. Y muchos de estos llamados padres de la iglesia o padres griegos, como también se les llama, no eran judíos. De manera que cuando ellos llegaron a la fe, trajeron sus filosofías, sus creencias y las mezclaron con la doctrina que los apóstoles les habían dejado. Y dentro de esta mezcla empezó a contaminarse el mensaje original. ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? Bueno, personajes como Justino Mártir, Irineo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, hasta llegar a San Agustín y Tomás de Aquino, que son dos de los personajes en los cuales se fundamenta la teología católica hasta el día de hoy. Y la gran mayoría de esos filósofos cristianos, hasta San Agustín en el siglo IV, eran platonistas que contaminaron la fe. O sea, ellos creían en las ideas de Platón, de los filósofos griegos, y las metieron a la fe para explicar los temas como el de la muerte, pero fuera del contexto de la Biblia, sino apegados a la filosofía griega. Y mira, aquí le voy a dar un ejemplo, hablando de este tema del paraíso. Esta cita que está ahí entre comillas es parte de una homilia, de una prédica sobre este pasaje de la cruz y el ladrón. Y quien lo escribe es San Juan Crisóstomo. Y ahí abajo, entre paréntesis, pongo en letras más pequeñas quién era San Juan Crisóstomo. Él fue el patriarca de Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. Y ahí pongo una imagen de lo que en internet puede usted encontrar de Juan Crisóstomo.
uno de los padres de la iglesia católica. Y fíjese qué dijo él en una prédica sobre el tema que estamos citando del pasaje del ladrón en la cruz. Él dice, el paraíso, cerrado desde hacía millares de años, la cruz nos lo ha abierto hoy. Porque es hoy que Dios ha introducido ahí al ladrón, fíjese, ha introducido ahí al ladrón, así realiza dos maravillas. Abre el paraíso y hace entrar ahí a un ladrón. En este día Dios nos ha devuelto nuestra antigua patria. Hoy nos ha conducido a la ciudad paterna. Hoy ha abierto su casa a la humanidad en su conjunto. Entonces, según este personaje de los primeros siglos del cristianismo griego, creía que el ladrón había ido en ese mismo instante al paraíso a inaugurar el cielo para todos los creyentes. Créalo, vea, estas son ideas que desde luego se generaron en el catolicismo y por consecuencia después del catolicismo a las iglesias evangélicas porque de ahí venimos. Hay que recordar que aunque se hizo una ruptura con el catolicismo en la Edad Media, gracias a la reforma de Martín Lutero, pero por desgracia seguimos conservando muchas de las doctrinas paganas que el catolicismo generó en los primeros siglos. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la creencia hebrea y bíblica sobre estos temas? Si ya estamos viendo que todas esas creencias vienen del paganismo, de la filosofía griega y entraron por los padres católicos de la iglesia al cristianismo, entonces, ¿cuál es la creencia original, legítima en la Biblia, el pensamiento hebreo? Bueno, para el pensamiento hebreo, que está detrás de la concepción bíblica original, al morir la persona, el alma y el cuerpo mueren juntos. Y no hay tal cosa como que el alma, por así decirlo, porque la gente sigue con la idea de un alma, aunque ya explicamos en el tercer tema de esta serie, los componentes del hombre, que en el lenguaje bíblico no es el alma, la psique, ese es lenguaje griego, habla del nefesh. El nefesh es la parte interior espiritual, por decirlo así, que compone al ser humano, pero no se puede separar, como creemos, del cuerpo y vivir por su cuenta. Eso no es bíblico. Entonces, el nefesh, o lo que conocemos como el alma, no se desprende del cuerpo y tampoco sigue consciente después de morir en ninguna parte. Eso no es el mismo concepto que enseña la escritura bajo el pensamiento hebreo. Y por su parte, el aliento de vida, que en su momento le llamamos bajo el nombre hebreo de Neshama, es lo que mantiene con vida al hombre, según Eclesiastés 12:7, al morir el hombre, ese aliento de vida regresa al Creador. ¿Y qué pasa? Bueno, el cuerpo se muere, se va al sepulcro, y el nefesh, si así lo quiere ver, el alma, queda dormida en la tumba, en el Sheol, que es el lugar, el sepulcro, hablando desde el término hebreo, en espera de la resurrección de los muertos. Eso es lo que enseña el pensamiento hebreo, que viene del Tanaj, que ahí puse, por ejemplo, un libro, el Tanaj, Antiguo Testamento, como le llamamos, el pensamiento hebreo, habla de otra cosa distinta. Y es lo que debiéramos de preocuparnos por entender la cosmovisión hebrea bíblica, no la que nos ha llegado por la teología cristiana llena de filosofía y de paganismo. Volviendo a la pregunta, ¿está en el cielo el ladrón crucificado? Lucas 23:43, vuelvo al pasaje. Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo debemos de entender esto? En base a este pasaje se ha dicho que el Mesías afirmó al ladrón, le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso o en el cielo. Bueno, ¿qué podemos decir en base a esto? Algunos argumentan que Yeshua no se estaba refiriendo a un paraíso literal, sino a un estado espiritual en el que el ladrón estaría con él. Es otra explicación que se ha dado, pero también es errónea. Y otros sugieren, y esto es más apegado a la Biblia, que Yeshua se refirió a la futura resurrección de los muertos.
Pero ¿cómo entender? Porque él supuestamente le dijo, hoy estarás en el paraíso. No le dijo después de resucitar, según el pasaje como se ha malentendido. Pero vamos a ver cuál fue el significado. Ponga atención. Y para ello hay que ir al contexto del pasaje, vea. Este verso forma parte del relato de la crucifixión, ya lo sabemos. Cuando el Mesías está colgado en la cruz entre dos ladrones, uno de ellos se burla de Yeshua, porque le dice, ¿cómo tú, verdad, siendo justo, aquí está? Nosotros sí, nos lo hemos ganado porque somos delincuentes. Pero el otro ladrón, su compañero, lo reprende y admite que ellos merecen su castigo, porque eran ladrones, mientras que Yeshua era inocente. Y es ahí donde entonces el ladrón, mirando a Yeshua y arrepentido, se vuelve hacia él y le dice la frase ya conocida: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 42. Y en respuesta a esto, Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. Pero ¿cómo entender entonces el pasaje? ¿Le prometió o no? Sí le prometió. El asunto es, ¿en ese día se fue al paraíso? ¿Se lo cumplió? ¿O qué fue lo que Yeshua le dijo? Ahora fíjese bien en esto. Hay que entender el verdadero significado de las palabras de Yeshua. Es lo que nos interesa. Entonces, para entender el significado del pasaje que estamos analizando, hay que empezar, fíjense, primero, por leer bien el texto. Escuche bien, a veces sacamos malas interpretaciones por no leer bien. De inicio, el ladrón, escuche bien, que reconoce a Yeshua como el rey de Israel. ¿Y por qué digo que lo reconoce? Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Significa que lo estaba reconociendo como un rey, como el Mesías de Israel, el rey de Israel. Pero fíjese bien, él no le dice, cuando hoy muera, llévame al cielo. ¿O le pidió eso? No le dijo, hoy que muera, me voy al cielo contigo, al paraíso. Él nunca pidió eso. Su petición fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nada que ver a lo que hemos creído. Esta frase, la petición del ladrón, sí es bíblica y va de acuerdo al pensamiento hebreo. Porque los judíos creían en el advenimiento de un Mesías, de un rey, que vendría a establecer un reino terrenal. Entonces lo que el ladrón le está pidiendo es bíblico. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le está diciendo, llévame al cielo, al paraíso, al morir. Porque para empezar, esa creencia no existía en el pueblo judío. Ellos creían en un Mesías que vendría con un reino terrenal. A eso es lo que el ladrón se refería. Al hablar de un reino terrenal o de un paraíso, mucha gente se imagina el paraíso en el cielo, pero realmente el paraíso bíblico está o va a estar en la tierra. A eso es a lo que se refirió Yeshua. El paraíso que él prometió al ladrón no está en el cielo, sino es un paraíso terrenal que será realidad cuando el Mesías venga a establecer su reino mesiánico. ¿Y dónde dice eso? En muchos pasajes del Tanaj, del Antiguo Testamento. Y quiero empezar por el primero, Isaías 2, del 2 al 4. A ver, lea conmigo esto. Pasaje profético de Isaías, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. Y montes en la profecía representan reinos. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y escuche bien, porque de Sión saldrá la Torá. En Reina Valera dice, saldrá la ley. ¿A qué ley se refiere? A la Torá. Y de Jerusalén la palabra de Adonai.
y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esas guerras que estamos viendo hoy en todo el mundo, donde se gastan millones de dólares en equipo militar. Dice la Escritura que en aquel tiempo de paz, cuando el Mesías venga a establecer su reino, ya no habrá guerras y por lo tanto no habrá armas, porque el Señor reinará desde el monte de Sión. ¿Y dónde es el monte de Sión? Jerusalén. De ahí saldrá la palabra, de ahí saldrá la Torá, la ley de Dios a las naciones. ¿Cómo la ven? Ese es el reino al que Yeshua se refería y el que está en la Biblia, no un paraíso celestial. Ahora mire, hay más pasajes. Pudiera pasármela una hora citando pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre ese paraíso terrenal, pero solamente voy a poner unos 2 pasajes más. Daniel vio también ese reino futuro del Mesías. Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está. Daniel también lo vio. Los profetas vieron ese reino mesiánico que será establecido en el futuro y cuyo rey será nuestro Mesías Yeshua. Y también será una realidad ese reino después de la resurrección. ¿Y hasta dónde nos lleva esto? Apocalipsis 26. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que ya explicamos es la resurrección de los creyentes. La segunda muerte, que es el castigo al cual la Biblia habla para los incrédulos, no tiene potestad sobre estos, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Ahí está el reino al que Yeshua se refería y que fue lo que le prometió al ladrón en la cruz. Un pasaje más, el Salmo 37, 28 y 29, que dice: porque Adonai ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Y fíjese cómo dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre él. Hay que cuestionarnos si algún día vamos a ir al cielo, o el cielo, la presencia de Dios bajará a la tierra. Bueno, durante esos 1000 años será un reino terrenal. Ahora, la pregunta es: ¿por qué sabía el ladrón de la existencia de un reino futuro mesiánico? A lo mejor este ladrón sabía más que muchos teólogos y cristianos de la actualidad, que hablan de un cielo y no de un reino terrenal mesiánico. Bueno, porque lo más seguro es que ese ladrón arrepentido era judío, conocía las escrituras y él sabía de que ese paraíso en el que Adonai, Dios, había puesto originalmente a Adán y Eva, sería restaurado al final de los tiempos por el Mesías durante su reino terrenal. O sea, él conocía el concepto del reino, por eso pidió: quiero estar contigo cuando vengas en tu reino. Él conocía la palabra. Esto nos lleva a la idea de un paraíso restaurado. ¿Dónde puso Adán, el Señor Adán y a Eva? En el paraíso del Edén, en el huerto. Y todo eso se perdió, quedó cerrado debido a la desobediencia de ellos al pecar. Pero ¿sabía usted que ese paraíso va a ser restaurado? Y esa idea es que el Mesías reinará. Y eso lo vemos ya, vean, en el libro de los Hechos, capítulo 3, porque esa era la creencia que tenían los seguidores de Yeshua, de un paraíso restaurado. ¿Cuándo? En el reino milenial, en el futuro reino del Mesías. ¿Y qué dice Hechos 3, 19 al 21? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe al Mesías Yeshua, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ahí subrayo, la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, aquí los apóstoles dicen que todos los profetas han hablado de la restauración final de un reino, de un paraíso, donde Dios gobernará, y eso va a ocurrir al final de los tiempos a través del Mesías Yeshua. Entonces Él es el rey, Él es el que va a encabezar ese reino, y Él pudo ofrecerle al ladrón ser parte de ese reino futuro que Él instauraría. La pregunta, ¿el ladrón crucificado fue ese día al paraíso? No. ¿Y sabe por qué no? Varias razones. Porque el Mesías no subió al cielo ese día al morir en la cruz. Si alguno dice que Él le prometió, hoy te llevaré conmigo al paraíso, bueno, déjeme le digo y lo desanimo, porque aunque Yeshua murió junto con los otros dos ladrones ese día, Yeshua no subió al cielo ese día. Y Yeshua, por lo tanto, no pudo haber prometido al ladrón algo que no le iba a cumplir, que subirían juntos al cielo ese mismo día que fueron crucificados. Y la razón es porque Él iba a estar 3 días en la tumba antes de resucitar. ¿Qué dice Mateo 12:40? Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Entonces, ¿cómo le iba a decir Yeshua, hoy vas a estar conmigo en el paraíso? Si Él sabía que Él iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. No le iba a ofrecer algo que no le iba a poder cumplir. El Mesías no subió al cielo al morir. Esto mismo lo confirma Pablo. ¿Dónde? Primero a los Corintios 15 del 3 al 4. ¿Qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Yeshua fue sepultado, y fíjese que aquí no menciona que su cuerpo fue enterrado y que su alma fue al paraíso. Eso no lo menciona Pablo porque no es bíblico. Él estuvo muerto por 3 días antes de resucitar. ¿Y dónde estuvo esos 3 días? En la tumba, en el Sheol. Y aunque algunos dicen que esos 3 días los aprovechó para ir a predicar a los espíritus encarcelados en el abismo, de lo cual ya prediqué antes, esa idea también es incorrecta. Él estuvo en el sepulcro 3 días descansando en el Sheol. Entonces, tampoco el Mesías fue al cielo al momento de morir. Ahora, pregunta, todavía le damos otra oportunidad a esta idea. ¿El ladrón entró primero al paraíso? Porque si el ladrón entró al paraíso el mismo día que fue crucificado junto con Yeshua, como aseguran algunos, entonces el malhechor llegó al paraíso antes que el Mesías. Y esto rompe con el orden bíblico. Si alguien dice, bueno, a lo mejor el Señor tardó 3 días, pero sí le cumplió al malhechor ir al paraíso el mismo día. Entonces, significa que Él llegó primero. ¿Y qué dice primero los Corintios 15, 22 y 23? Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados o resucitados. Pero fíjese que dice Pablo, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, o sea, él primero, luego los que son del Mesías en su venida. ¿Qué significa? Que el único que ha resucitado y ascendido al cielo es el Mesías. Él es el primero, las primicias. Ese es el orden. Y los que somos de él, ¿para cuándo nos toca? En su venida. Y dígame si el Señor ya vino por segunda ocasión a levantar a los suyos. No ha venido. Entonces, ¿dónde es pues que dice la gente que nos vamos al cielo inmediatamente? Ahora mire, le voy a explicar el centro de esta enseñanza para que entienda por qué se interpreta mal el pasaje.
Pongan mucha atención en esta ilustración. Entonces la pregunta, ¿qué fue lo que Yeshua le dijo entonces al ladrón arrepentido? Si ya comprobamos que no pudo haberle ofrecido ir al paraíso el mismo día, porque ni él fue el mismo día, y porque eso rompería con el orden establecido de la resurrección. Entonces, ¿qué le dijo? Fíjese bien, al ver la transcripción original del pasaje en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento originalmente, notamos que una palabra no aparece en el texto original y sí en las traducciones en español, y es la palabra que. Fíjese cómo una palabra de más o de menos puede cambiar todo el sentido de un pasaje. Y aquí la palabra que aparece en español no está en el original griego. Y mire, ahí le puse los dos versículos de Lucas 23, 42 y 43. Lo puse primero en amarillo, en griego, como está originalmente. Debajo en blanco le puse cómo se pronuncia eso en griego y abajo en color naranja le puse lo que se traduce al español en nuestras Biblias. ¿Sí lo ven? Y fíjese arriba, primer versículo, el versículo 42. Ahí dice en griego, Kai elegen yesou nestetiti mou otan eites eisten basileian sou. Eso dice en griego. Claro que no lo va a entender, pero transliterado así, la traducción abajo dice lo siguiente en español. Y decía a Yesou, porque el término que se traduce Jesús en nuestras Biblias, sabemos que el nombre de Jesús fue hasta la Edad Media, porque ni siquiera existía la J, sino la I latina. Y dice, y decía a Yesou, acuérdate de mí cuando vengas en el reino tuyo. Hasta ahí la traducción del verso 42 es correcta. Pero vamos al verso 43 que está abajo. Y otra vez en amarillo aparece el texto en griego como originalmente fue escrito. Y lo que dice ahí en color blanco, ese texto griego dice esto. Kai eipen auto amen soy lego semeron met emou ese ento paradeiso. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Qué es lo que nos interesa en español? Y dijo a él, o sea, al ladrón, amén, que significa algo verdadero. Te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Otra vez. Y le dijo al ladrón, te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. ¿Dónde está la palabra que? Entonces, vea, el versículo podría traducirse perfectamente bien de la manera correcta diciendo lo siguiente, y lo pongo entre paréntesis. De cierto te digo, hoy hacemos una pausa o una coma, si usted quiere, en español se usan las comas, y luego después estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa si usted la coma la pone antes de la palabra hoy? De cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es la traducción que hacen en las Biblias en español. Y ahí sí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero mire, en el original no dice eso. En el original dice, de cierto te digo hoy. O sea, lo que te estoy diciendo te lo digo ahorita. Pero eso de estarás conmigo en el paraíso no es para hoy. Eso es para el final, cuando sea la resurrección de los muertos y se inaugure el reino terrenal del Mesías. Pero ve como en la mayoría de las traducciones en español, la palabra que no aparece, fue agregada por los traductores, en el manuscrito original griego no existe. Y con una sola palabra le dan un sentido totalmente distinto a lo que el Mesías quiso decir. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora miren, esto significa que la falta de puntuaciones en el texto griego, al traducirlo, se vuelve un problema al momento de dar a entender lo que originalmente quiso decir el Mesías.
Entonces, lo anterior se explica debido a que en el texto en griego en que fue escrito el Brit Hadashah, como se le llama al Nuevo Testamento, no tiene comas ni signos de puntuación, como los dos puntos que, por ejemplo, se ponen en la traducción de la Biblia latinoamericana después de la palabra digo. Porque no solamente algunos le agregan el que y usan una coma antes del hoy para hacer creer que lo que Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino otras versiones como la Biblia latinoamericana y otras más usan dos puntos que tampoco aparecen en el griego. Fíjense cómo dice en la Biblia latinoamericana. Entonces Jesús le dijo, dos puntos. En verdad te digo, dos puntos, no existen en el griego, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al dejar la palabra hoy después de los dos puntos, hacen creer que la promesa fue para ese día. También está mal. De manera entonces que el pasaje se lee de esa manera porque los traductores decidieron poner la palabra que y luego la coma antes de la palabra hoy, o los dos puntos, como en el caso que estoy señalando, antes de la palabra hoy. Lo cual hace parecer a Yeshua prometerle al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Cosa que es un error de puntuación hecho a propósito por los traductores para cambiar el sentido original de Yeshua. Fíjese bien, y con eso cambiar toda una cosmovisión y una doctrina para algo que no existe en la Biblia. Este misterio, por así decirlo, se aclara con esta explicación. El misterio de este famoso dicho de Yeshua se soluciona mediante una puntuación correcta y desde luego conocer el texto original, porque muchas de las traducciones son manipuladas. De manera que nunca permitamos que nos confunda una falsa interpretación, porque ¿cómo podría Yeshua o el ladrón haber ido al paraíso ese mismo día si eso no está respaldado por la Escritura? Así que toda esa confusión se debe solamente a un defectuoso orden de palabras en las traducciones comunes en español. Ahora alguien dirá, pastor, entonces ya no leemos la Biblia en las traducciones. Sí, úsela. Pero si puede tener acceso por internet hoy, usted puede bajar el texto en griego y lo puede consultar el Antiguo Testamento, el Tanaj, en hebreo, y viene palabra por palabra lo que significa. Y usted se va a dar cuenta que muchas traducciones bíblicas al español están erradas. Y con ello apoyan doctrinas que no son bíblicas, como este caso. Entonces, el misterio se aclara. Yeshua, al utilizar la palabra hoy, estaba haciendo hincapié en el momento en que hizo su promesa al ladrón y no en la hora cuando él estaría en el paraíso. Ya lo entendemos. Porque aún después de su resurrección, vea, el Señor estuvo 3 días en la tumba, es cierto. Resucitó y tampoco se fue al momento al cielo. Dice la Biblia que anduvo apareciéndose durante al menos 40 días a sus discípulos. Entonces, él llegó 43 días después al paraíso celestial. Entonces, ¿por qué menciona la Biblia? Bueno, que él no subió al Padre. ¿Y dónde dice? Juan 20, 17 y 18. Aquella mujer que fue al sepulcro, supuestamente a poner perfumes sobre el cuerpo de Yeshua y que ya lo encontró abierto, Yeshua resucitado. Fíjense lo que le dijo a esa mujer. Le dijo Yeshua, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces, aún después de resucitar, el Señor no subió de inmediato al cielo. Por lo tanto, entendemos ahora el sentido del pasaje. La pregunta, entonces, ya entendiendo el pasaje en su sentido correcto, ¿dónde está el ladrón arrepentido? Si no se fue al cielo, ¿dónde está? Pues el ladrón arrepentido que fue crucificado con Yeshua está todavía muerto y descansando en la tumba, como todos. Yeshua solo es el primero de los que resucitarán de entre los muertos, y eso está
respaldado por Romanos 8:29, Hechos 26:23 y 1 Corintios 15:23. Él fue el primero, las primicias en resucitar. Y los demás, nadie más ha resucitado. ¿Cómo van a ir al cielo? Pero vendrá el tiempo cuando este hombre será resucitado como los demás justos y entrará al paraíso de Dios que se establecerá durante el milenio al final de la historia de los tiempos según le fue prometido. O sea, la promesa de estar en el paraíso el Señor se la va a cumplir, sí, pero cuando Él venga en su segunda venida a levantar a los creyentes de sus tumbas. Hasta entonces el ladrón va a estar en el paraíso, no antes. Porque para empezar, dígame, es algo que la gente no piensa. Si tú te mueres, ¿será que con qué cuerpo vas a ir a la presencia del Señor? Si dice la Biblia que tienes que ir con un cuerpo glorificado como el que tuvo Yeshua, y eso no va a ocurrir hasta que venga la resurrección. Entonces, ¿cómo eso será posible? Y aquí termino, vean. Para ir a la presencia del Señor, al paraíso, al cielo, hay que resucitar primero. La Biblia dice que para estar con el Señor necesitamos primero resurrección. O sea, usted no va a la presencia de Dios cuando muere, aunque sea creyente. Estará con el Señor cuando Él regrese y le resucite. ¿Y dónde dice eso? Primera los Tesalonicenses 4, 16 y 17, el pasaje conocido de Pablo. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo cuando Él regrese. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Hasta entonces. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y vea, ahí subrayo. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Hasta cuándo estaremos, pues, en el paraíso? Hasta que el Señor regrese, nos resucite o nos transforme nuestro cuerpo mortal por uno inmortal para poder estar en su presencia. Si no, no se puede. ¿Cómo estaremos para siempre con el Señor? Solo a través de la resurrección del cuerpo cuando Él regrese. Así es de que queda claro, el ladrón sigue en la tumba esperando, como todos los demás creyentes, el momento de la resurrección para disfrutar de lo que el Señor le prometió aquel día. Con esto queda claro lo que hoy acabo de explicar y nada más decir que vamos a preparar el siguiente tema que vamos a compartir después de este le hemos llamado Enoc y Elías. Enoc y Elías fueron llevados al cielo. Si ya hablamos del ladrón, ¿usted qué piensa? Enoc y Elías, ¿será que fueron llevados al cielo o no lo fueron? Así de que con esto termino este primer mensaje que espero les sea de mucha utilidad para aclarar el pasaje de este tan conocido, pues, promesa de Yeshua al ladrón en la cruz, de que iba a estar en el paraíso. Espero que quede muy entendido y que las personas que van a ver el video lo comenten, lo compartan, porque quisiéramos saber la opinión acerca de lo que hemos compartido esta tarde. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.